allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Seguimos en La Iglesia en Casa, seguimos en directo y seguimos avanzando en el conocimiento Nos encanta saber de la Biblia y conocer mejor a nuestro Dios, y lo hacemos a través de su palabra. Estamos en este trimestre avanzando y reflexionando sobre el tema de la justicia y del amor y diferentes aspectos que involucra todo esto, que son muy profundos. Concretamente, estamos ya en la semana 8 y, como ha puesto aquí Julián en el rótulo, se trata de reflexionar sobre la libertad, el libre albedrío, qué implicaciones tiene esto en relación con el amor y con la providencia divina, es decir, con la intervención que Dios hace en nuestra vida y en el mundo. Hablando de la libertad, es un debate, y hago una introducción así muy somera, el debate de si el ser humano, si nosotros somos seres determinados por nuestra biología, por nuestros factores sociales, culturales, incluso mediáticos, o por otro lado, si somos capaces de hacer actos libres. Es un debate que tampoco ha aparecido ahora, ni siquiera es de hace un par de generaciones. Lleva 25 siglos en la historia del pensamiento y de las ideas. Algunos planteamientos, básicamente, especialmente los que en los últimos años están aportando las ciencias que tienen que ver con las neurociencias, más bien, tratan de explicar nuestros actos libres como el resultado de una serie básica de procesos bioquímicos que tienen lugar en nuestro cuerpo humano, de tal modo que a partir de este razonamiento lo que nosotros afirmamos como un acto libre no es más que una construcción, un espejismo, o como diría Spinoza, una expresión de nuestra ignorancia. Y sin embargo, hay otro conjunto de pensadores que siguen defendiendo que, a pesar de conocer de un modo bioquímico nuestros procesos que tienen dentro de cada uno de nosotros, sin embargo somos capaces de tomar decisiones libres, en un acto de libertad que no se puede explicar enteramente como el resultado de factores biológicos. Bueno, compliquemos el asunto un poquito más, porque si metemos la Biblia como constante en esta ecuación, vamos a asomarnos al asunto de la intervención divina y de nuestra capacidad de actuar de un modo todavía mucho más profundo, que nos interesa. Pero antes lo hacemos con un resumen que nos hace la Escuela Sabática Like. Clive Staples Lewis, mejor conocido como C.S. Lewis, fue uno de los escritores cristianos más influyentes del siglo XX. Pero antes de convertirse en el famoso autor de las Crónicas de Narnia, Lewis fue un ateo declarado. ¿Por qué? Porque cuando era niño perdió a su madre por culpa del cáncer. Él había orado con fervor para que Dios la sanara, pero eso no sucedió. Para él, la conclusión fue clara: Dios no existe, y si existe, es cruel e indiferente. Creció con un gran resentimiento hacia Dios, pero luego se dio cuenta de que su rechazo a Dios no era intelectual, sino emocional. Lo culpaba por la muerte de mamá. Su amigo Ronald Tolkien, a través de muchas conversaciones, le hizo entender a Lewis que el sufrimiento en el mundo no era culpa de Dios, sino consecuencia del pecado y del libre albedrío. C.S. Lewis se rindió ante la verdad, abrazó la fe cristiana y se convirtió en un ferviente defensor del Evangelio. Lección 8. Libre albedrío, amor y providencia divina. Entre nosotros, los cristianos, es común escuchar frente a las cosas malas que suceden la frase «fue la voluntad de Dios». Si alguien se enferma, fue la voluntad de Dios. Si alguien muere, fue la voluntad de Dios. Si ocurre una tragedia, fue la voluntad de Dios. Pero, ¿es la voluntad de Dios la enfermedad, la muerte, la tragedia? Oigan bien. Al pensar que Dios determina que todas las cosas sucedan tal y como suceden, corremos el riesgo de pensar, como C.S. Lewis, que Dios es el culpable. Pero la Biblia muestra que no es así como funciona.
Dios concede al ser humano libre albedrío y el ser humano puede elegir hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, y Dios muchas veces permite que el hombre cumpla su voluntad y sufra las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Es importante entender bien este asunto? Sí, porque la forma en que pensamos acerca de la voluntad de Dios marca una gran diferencia en cómo nosotros nos relacionamos con Él y con los demás, y en cómo pensamos acerca del problema del mal. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿por qué si la voluntad de Dios son cosas buenas, suceden tantas cosas malas? En primer lugar, porque Dios es soberano, pero no un dictador. ¿Saben cómo funciona una función de títeres? Sí, el titiritero mueve los hilos y los muñecos hacen todo lo que él quiere. Exacto. Los títeres no tienen voluntad propia, no pueden decidir por sí mismos ni elegir qué hacer. Simplemente siguen los movimientos de quien los maneja. Ahora pensemos, si Dios fuera como un titiritero y nosotros como títeres, ¿qué pasaría? Dios manejaría todos nuestros pasos sin darnos opción de decidir. Y seguramente nunca pasaría nada malo, pero tampoco podríamos amar libremente. Y el amor sin libertad no es amor verdadero. Dios no es un titiritero que mueve los hilos de nuestra historia sin dejarnos elegir. Es soberano, sí, pero no es un dictador. ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Israel a través de Moisés cuando los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La voluntad de Dios era bendecirlos, prosperarlos y hacerlos una nación justa y poderosa. Esa era su voluntad. Pero, ¿se cumplió la voluntad de Dios? No exactamente. Ellos se rebelaron una y otra vez recibieron maldición en lugar de bendición. En la Biblia, Dios mismo se lamenta de que no se haya cumplido su buena voluntad para con ellos. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Lo notan? Dios es soberano, pero su soberanía no significa control absoluto. Significa que Él tiene el poder, pero respeta nuestras elecciones. En segundo lugar, porque Dios es todopoderoso, pero no todo lo puede. ¿Les gustan las estrellas? ¡Me encantan! Bueno, imaginen un cielo nocturno despejado lleno de estrellas. Cada una de esas estrellas fue creada por Dios con solo decir una palabra. Piensen en el sol, esa gigantesca bola de fuego que arde en el espacio. Dios lo colocó allí y lo mantiene brillando. ¿Les gusta el mar? Es grande e imponente. Así es. Y fue Dios quien le puso límites y le dijo hasta dónde podía llegar. Dios tiene todo el poder. El apóstol Juan, en el Apocalipsis, describe cómo los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado». De hecho, Apocalipsis se refiere muchas veces a Dios como el Señor Todopoderoso, una expresión que se traduce de la palabra griega pantocrátor, pero en la Biblia esto no es afirmado solo con palabras, sino que narra numerosos casos asombrosos en los que Dios usa su poder para liberar a su pueblo o intervenir milagrosamente en el mundo. Pero aquí viene algo sorprendente. Aunque Dios es todopoderoso, hay cosas que no puede hacer. ¿Cómo? ¿No es una herejía lo que se está diciendo? No, la Biblia dice que Dios no puede mentir, no puede cambiar su carácter, no puede dejar de amarnos y no puede negarse a sí mismo. Oigan bien, Dios tiene todo el poder de hacer cualquier cosa que no implique una contradicción.
es decir, cualquier cosa que sea coherente con su naturaleza. Jesús, por ejemplo, dijo que para Dios todo es posible, pero en el Getsemaní oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo que si es posible cuando había dicho que para Dios todo es posible? ¿Se está contradiciendo Jesús? No, el Padre poseía el poder absoluto para librar a Cristo del sufrimiento en la cruz, pero no podía hacerlo al mismo tiempo que salvaba a los pecadores. Tenía que hacer una cosa o la otra, no podía hacer ambas. Algo parecido ocurre con el mal. ¿Puede quitarnos Dios la posibilidad de hacer el mal? Sí, pero no puede hacerlo sin quitarnos al mismo tiempo nuestra libertad. Él no usa su poder para forzarnos a actuar como Él quiere, sino que nos invita a confiar en Él y elegir el bien. Eso sí, la promesa bíblica es que un día Cristo erradicará por completo el pecado de este mundo y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en tercer lugar, porque la voluntad de Dios se cumple, pero respetando la nuestra. Imagina que un profesor diseña el plan de estudios perfecto para su clase. Quiere que todos sus alumnos aprendan, disfruten y saquen las mejores notas. Pero, ¿qué pasa si algunos no estudian? Reprobarán. Exacto. ¿Significa eso que el profesor quería que reprobaran? No, ellos escogieron no estudiar. Bueno, algo parecido ocurre con la voluntad de Dios. El término griego proorizó, que en muchas de nuestras Biblias se traduce como predestinó, significa poner una meta. Eso significa que cuando la Biblia dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, lo que significa es que esa es la meta que Dios trazó para nosotros. Fue el plan que Él diseñó, como el profesor. Si nosotros reprobamos, no es culpa de Dios, es nuestra. La Biblia nos enseña que Dios tiene una voluntad ideal y una voluntad correctiva. La voluntad ideal es lo que Dios desea para nosotros, su plan perfecto. Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero, ¿qué pasa cuando las personas eligen el mal? Aquí entra la voluntad correctiva. Dios no nos trata como títeres, así que permite que tomemos decisiones incluso si son equivocadas. Sin embargo, en su amor, Él interviene para corregir el rumbo y redimir las situaciones. C.S. Lewis entendió algo que puede transformar nuestra relación con Dios. Dios no es el autor del mal, pero sí el restaurador de quienes han sido heridos por el mal. Aprendimos que Dios es soberano, pero no un dictador, porque el amor no se impone, que Dios es todopoderoso, pero no todo lo puede, porque hay cosas que serían incompatibles con su carácter perfecto, y que su voluntad se cumple, pero respetando la nuestra, porque Él nos creó con la capacidad de elegir. ¿Qué estás eligiendo? Puedes vivir culpando a Dios por lo que pasa en el mundo, o puedes confiar en que aunque exista el mal, su amor puede restaurarte. Recuerden que la Biblia nos deja esta promesa: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pues nos metemos ya en harina. Te damos las gracias a Julián, que nos ha puesto la Escuela Sabática Live, al equipo de Escuela Sabática Live, que eso hace un trabajo impresionante cada sábado haciendo los resúmenes. Y vamos a compartir ahora esta visión que parece... Hay tantos términos, tantos nombrajos en esta lección que a veces uno dice, pero pues yo creo que es más fácil de lo que parece, ¿eh? Porque estamos hablando del trimestre de amor y justicia, que a veces... nosotros la disociamos, ¿no? Donde hay amor parece que cuesta ver que hay justicia, ¿no? Que hay límites, que hay, ¿no? Pues sí, resulta que en Dios se conjugan perfectamente ambas virtudes. Pero luego tienen ramificaciones, y esas ramificaciones son las que, por ejemplo, vamos a ver hoy con el tema de la libertad.
el amor, la justicia en un entorno de libertad, o sí, ¿no? A veces, ¿cuántas veces hemos dicho, ay Señor, si no me hiciera, me gustaría ser un autómata para no tener que equivocarme, si me hubiera hecho robot para tomar siempre buenas decisiones? Bueno, pues ahora toca compartirla. Y eso de la providencia divina, que es otra palabreja, pues habla un poco de la intervención, de cuando hablamos, ¿no?, de que se cumpla tu voluntad en Dios, no estamos más que reflejando que Dios se manifieste, y por tanto hablamos de ese concepto. Así que vamos un poco a abordar esto y a compartir qué impacto y qué cosas tienen. Yo me quedo con una cosa que ha dicho el resumen, y es que estas visiones o estas ideas merece la pena que reflexionemos un ratito en ellas, porque parece que no, pero influye en nuestra concepción, en nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Cómo vemos a Dios de intervencionista en nuestra vida o de lejano en nuestra vida? Si pensamos que en un Dios que, bueno, sí, aquí vivió, vino Jesús, creó en él, el pobre tuvo la circunstancia que lo cogieron los romanos, lo mataron y, bueno, nos dejó un compendio de una ética de ir por la vida y se marchó y, bueno, y ahí está. Y, bueno, yo voy a tratar de... No es lo mismo pensar así que pensar que Jesús realmente está hoy acompañándonos, que está influyendo en tu vida, al cual te puedes dirigir y que está plenamente presente, ¿no?, aunque no podamos verlo. Esto influye en nuestra manera incluso de concebir la religión y tal. Así que, dicho esto, me gustaría dejar de hablar un ratito y que seáis vosotros, Esther, Cristina y Felipe, los oyentes televidentes que nos están viendo a través de YouTube, los que con vuestros comentarios aportéis vuestra visión de este asunto. Así que, ¿quién empieza? Felipe. Venga, pues yo mismo. ¿Por dónde le metes mano al asunto? Yo, la verdad es que en este trimestre, desde el primer día, ¿no?, que empezamos a estudiar, yo me acuerdo que estaba en la clase de los chavos, de la gente joven, ¿no? Y hice una pregunta y dije, vamos a ver, el amor de Dios lo tenemos todos claros, ¿no? Todos entendemos que Dios es amor, que quizás sea de los textos que desde los que hemos nacido dentro de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Desde muy pequeñitos nos han enseñado, ¿no? Nos han inculcado, ¿no? Y la justicia de Dios también, ¿no? Y ya nos ha costado 7 semanas, ¿no? Sí. Unificar, unir, ¿no? Estamos todavía un poco. Unir, ¿no?, el hecho de conciliar amor y justicia, ¿no? Porque tenemos el concepto humano de la justicia, ¿no? De algo que tiene una causa-efecto. Tú cometes un delito y ese delito tiene una pena, ¿no? Y entonces casi algo automático, ¿no? Y muchas veces vemos que la justicia carece de amor, la justicia humana, ¿no? Sí, de hecho se la representa como una mujer con los ojos cerrados, ¿no? Porque la justicia es ciega, como diciendo, es imparcial, ¿no? Y nos ha costado ya entender esos dos conceptos, ¿no? Unificar en Dios, ¿no? En la justicia divina, ¿dónde está el amor, no? Y ahora nos meten la providencia. Sí. Y ya la providencia es otro concepto que puede marcar también el devenir de nuestro pensamiento hacia Dios. Porque cuando hablamos de providencia, ¿no?, la idea que tenemos es de que todo está ya marcado. Uh-huh. Y entonces, yo me pregunto ¿qué espacio tenemos, si ¿no?, cada así, uno de nosotros, el creyente? Al final somos también autómatas, ¿no?, entre comillas, ¿no? Porque ya hagamos lo que hagamos, ya sabemos lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que es un concepto que es difícil, ¿no? Difícil de compaginar otra vez, ¿no? Ya que habíamos aplanado todo el tema de unir la libertad, el amor y la justicia, ¿no? Y nos meten en la providencia. Y es lo que decía el vídeo, ¿no? La providencia es la acción de Dios en el mundo. Entonces... Pasa que nos gustaría saber, como somos muy de estadísticas y de sistematizarlo todo, nos gustaría, a ver, Dios mío, ¿en qué porcentaje intervienes en mi vida? ¿En un 30%? ¿En un 70%? ¿En un 25%? Nos gustaría tenerlo todo tan claro y resulta que esto no funciona así. Yo creo que el problema es que nos gustaría saber qué porcentaje dejamos. Bueno, la pregunta, yo creo que el comentario sería saber en qué porcentaje nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida. Es decir, ahí está el secreto, ¿no? En el versículo de memoria, ¿no? Lo dice así. Dice, bueno, ya sabéis que vais a tener aflicción, vais a tener cosas malas en este mundo. De hecho, las tenemos, ¿no? Lo hemos visto antes. Pero es que dice que yo he vencido al mundo. Dice, tú sabes que vas a tener estas cosas, pero si quieres que yo te ayude, esté contigo,
yo he vencido al mundo, tú eres libre de decidir qué tanto por ciento dejas que Dios o que Jesús que te ayude o esté en tu vida. No, no es Él el que actúa en ti, sino tú cuánto le dejas en tu vida. Claro, pero no seamos como un compañero que tengo de trabajo, no voy a decir su nombre, porque cuando las cosas salen bien, es gracias a él, ¿no? No esto porque yo lo sé, pero cuando las cosas salen mal, es culpa del compañero que es que no supo hacer. Esther, ¿cuál es tu visión del asunto? Estaba pensando en esa línea justo, ¿no? A lo mejor tendríamos que ponernos de acuerdo, efectivamente, en cuál es nuestro punto de partida. Porque dependiendo del día que tengamos, nos interesa más la providencia, depende del día que tengamos, nos interesa más la justicia, depende del día que tengamos, nos interesa más el amor. Y depende de qué día tengamos, este libre albedrío, efectivamente, es donde me ha situado donde estoy o es culpa de Satanás y este tipo de cosas. Quiero decir, a veces parte del problema es que somos nosotros mismos los que nos hemos complicado bastante el asunto. Resulta que si estudiamos la lección de esta semana y con unos cuantos textos muy conocidos, nos damos cuenta de que la cosa es bastante más simple. Ojo, no es fácil, pero es bastante más simple de lo que nosotros lo hemos convertido. Porque, volvemos a lo mismo, somos incoherentes, bastante incongruentes y muy injustos con Dios. Entonces, claro, tendremos que ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Vamos a ver, ¿creo realmente que Dios es todopoderoso? Si es así, creo que las cosas funcionan de determinada manera. Creo sinceramente que soy libre, de verdad, no lo que digan los neurólogos, no, lo que dice la Biblia. Como ser humana creada, ¿soy libre o no soy libre? A ver, ¿cómo va este? Y a partir de ahí, luego tengo que ir llegando a mis propias conclusiones. Lo que pasa es que somos bastante advenedizos, ¿no? Un día me parece bien así, otro día me parece mal tal, hoy me siento especialmente iluminada, entonces, bueno, pues la vida es providencial y utilizamos la palabra providencia como la palabra libre albedrío, como la palabra amor, probablemente de forma muy superficial. Entonces, bueno, enfocando todo esto, tendremos que ir llegando poco a poco a conclusiones. A veces le echamos la culpa a Dios de prácticamente todo, por no decir todo. Pero es verdad lo que tú acabas de decir. Dios es todopoderoso y eso lo decimos, ¿no? Y lo predicamos y no nos movemos de ahí. Dios lo puede todo. Pero entonces, ¿por qué pasan cosas? Pero entonces, ¿por qué no? Incluso le decimos a Dios, Dios, no me dejes. No me dejes hacer, no me dejes. Sé que voy a terminar haciendo esto que no quiero. No me dejes. A mí esto me recuerda a una imagen, ¿no? Un padre que lleva a su hijo de la mano y el niño nada más que quiere soltarse de la mano y dice, venga, te dejo suelto. Y entonces pues se cae o se mete en un charco, se moja, lo que sea. Es que nosotros queremos ir sueltos, somos ese hijo, ¿no? Dios nos tiene de la mano, pero nos da esa libertad. Queremos ir sueltos, tú ve suelto. El padre ya sabe que se puede caer o que se va a manchar o que se va a mojar o lo que sea en el charco, pero Dios nos tiene que dar esa libertad. Él sabe ya lo que va a pasar, lo que nos va a pasar, porque nosotros vamos a decidir si queremos ir por aquí, por allá, por acá. Qué buen ejemplo, Entonces, Qué buen ejemplo, porque yo recuerdo a mi hijo que a veces se quería soltar de mi mano y yo la agarraba, ¿no? Diciendo, déjame, ¿no? Y otras veces a lo mejor él buscaba, ¿no? Y si sentía un poco buscaba y se ponía poderoso, ¿no? Señor, dame la mano, no me sueltes. Y Claro. pues, me la has pedido tú, ¿no? Claro. Entonces, así, esa cosa. La verdad es que el tema de Dios como personaje todopoderoso tiene su puntillo. A mí me ha gustado mucho el pensar, ¿no?, que es verdad. Dios todo lo puede, ¿no? Dios podría hacer cualquier cosa, ¿no? Ha hecho la creación, ha hecho el mundo, ha creado todas esas leyes que rigen el universo, ¿no? Pero hay veces que Dios no puede hacer lo que quiere. O no puede demostrar su poder en hacer lo que querría, ¿no? Y tenemos el caso de Jesús, ¿no? Ya lo comentamos la semana pasada, como sabéis, estamos de obra, ¿no?, en la iglesia, ¿no? Y entonces, pues, en la zona donde nosotros vivimos también hay un grupillo, ¿no?, que nos juntamos y se comentaba, ¿no?, el caso de Jesús, ¿no?, cuando estaba en la cruz, ¿no?, que le pide a Dios, ¿no?, que recita un salmo, ¿no?, una canción, estaba cantando. A mí me gusta, fue un comentario que hicimos la semana pasada, ¿no?, me gustaba eso, ¿no?, de que lo que Jesús dijo, eso de Padre, ¿por qué me has abandonado?, ¿no?, pertenece a un salmo, ¿no? Es decir, estaba cantando, ¿no?, en ese momento de aflicción, ¿no?, que decíamos ese comentario, ¿no?, de que a veces cantar alegra el corazón, ¿no? Y Dios tenía poder para salvarlo, sí, pero iba en contra de su plan. Entonces, a veces también tenemos que tener eso en cuenta, que a veces hay cosas que Dios no hace
porque va en contra de sus principios. Como decía la escuela sabática, Dios no puede mentir. Entonces, ¿es todopoderoso? Sí. ¿Y por qué no puede mentir? Porque va en contra de su carácter, ¿no? De su ADN. Deja que recurramos a la Biblia para así no perdernos. Leo tres versículos diferentes. Por ejemplo, en Salmos 81 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Isaías 30:15, así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes haremos otra cosa. O en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 13, seguro que lo recordáis todos: Jerusalén, Jerusalén, son palabras de Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y vuelve otra vez el texto a decir: y no quisisteis. Es decir, que a veces podemos elegir no hacer lo que Dios quiere, con lo cual ya nos introduce un tema, y es no sabemos, a veces quizás no nos vamos a poner de acuerdo en qué parte de libertad, cuán libres somos, ¿no? Si somos más, si somos menos, si estamos condicionados. Evidentemente estamos condicionados. Tengo un físico, tú tienes otro, tenemos unas circunstancias y no podemos escapar de ellas, y estamos abocados a tener que estar dentro de ciertos parámetros culturales, físicos, económicos, poner lo que queráis. Pero la cuestión es, tenemos parte, tenemos libertad, tenemos una parte para poder elegir hasta dónde a lo mejor nos peleamos, pero podemos, lo fundamental, ¿podemos elegir ir en contra de Dios? Yo creo que eso sí. La Biblia es clara al respecto. Con lo cual, ya hay una parte de libertad, y por tanto aparece otra parte que la escuela sabática no ha salido, pero que está. Si somos libres, somos responsables de nuestros actos, o por lo menos medianamente responsables, Esther, ¿no? Y en ese aspecto es donde Dios puede impartir justicia, porque imaginaos, si no somos libres, si no somos responsables de nada, ¿a qué va Dios a hacerme justicia? Si no puede más que exonerarme, tiene que exculparme, yo no soy responsable de nada. Y eso es lo que algunos creyentes meten cuando hablan, por ejemplo, ahora que está un poquito en el ambiente, eso de que todo el mundo va a ser salvo, de que todo el mundo... Porque Dios no tiene más remedio, es tan amoroso, Dios es solo amor, que no tiene más remedio que salvarnos. Pero nos olvidamos entonces de toda esa facultad de elegir y de elegir en contra de Él. Sí, sería falta de libertad. Y lo que tú decías, sí, sería una falta de libertad. Y entonces, una falta de amor. Y entonces aparece lo que tú dices. ¿Va Dios en contra de mi libertad a salvarme? Es que... Yo creo que iba a hablar Esther, pero bueno, como ella habla todos los sábados y yo solo estoy aquí de vez en cuando, pues me va a permitir, Esther, que te interrumpa un poquillo. Yo creo que lo que decía Juanfra sobre cuánta libertad nos da Dios, yo creo que Dios nos da 100% de libertad. Y como decía Cristina antes, a lo mejor a veces desearíamos que no nos diese tanta libertad, ¿no? Y eso es el amor. Eso sí lo habla un poquillo la escuela sabática, ¿no? Que comenta de que podríamos amar a alguien de manera... Si pudiésemos controlar la mente de una persona, podríamos conseguir que nos amase. Bueno, yo no soy psicólogo, tú sí, ¿no? Pero yo creo que podríamos controlar a esa persona. Pero esa persona podría hacer actos que fuesen actos similares a los que se hacen cuando una persona está enamorada de otra, ¿no? Uh-huh. Pero no llegaría a ser nunca amor, ¿no? ¿Por qué Dios nos da 100% de libertad? Porque está haciendo un acto de amor. Es decir, si quita, reduce amor y quita libertad. Luego ya pues vendrán nuestras lamentaciones, ¿no? De, como decías tú, de somos libres, y como dice la escuela sabática, eso nos lleva a cometer errores, y esos errores pues van a veces en contra de lo que Dios quiere, ¿no? Pero bueno, eso es el libre albedrío, esta palabra que suena tan complicada, a veces claro, me cuesta mucho decirla. La historia de la caída, si hablamos, si hay algo evidente en el cristianismo, la historia de la caída es una historia de libertad, de elegir no estar al lado de Dios. Pero Esther iba a comentar algo. Esther, el tema del amor,
¿Se podrá concebir amor no libre? ¿Amor a la fuerza? ¿Me tienes que querer? ¿Me tienes que amar? Bueno, hay gente que cree eso y están, ¿verdad?, los juzgados llenos de personas, ¿verdad?, que van allí maltratadas después de que alguien les obligue a mantener una relación en unos términos que no son los que habían decidido los dos, ¿verdad? Ujú. Estaba pensando yo mientras escuchaba también al hermano, a Felipe, esto de la libertad, porque amor es libertad y libertad es amor, las dos cosas, ¿no? O sea, es decir, está todo unido, ¿de acuerdo? Todo lo que estamos comentando, amor, libre albedrío, providencia divina, está todo unido, forma parte del mismo pack. Entonces tenemos que entenderlo todo junto, ¿no? Esto hay que ir, a lo mejor, a plantearlo al fondo de la historia, con la palabra de Dios abierta y desde una perspectiva global. Quiero decir, no nos hace falta llegar a los libros de neurología, ni a los libros de psicología, ni a los libros de psiquiatría, con la Biblia abierta, para entender algo bastante claro y que hemos podido repasar a lo largo de la lección, pero bueno, que podríamos sabernos ya con un poquito de conocimiento bíblico. Claro, es que yo no soy libre porque yo he nacido en el mundo caído. Bueno, entonces explícame qué pasó con Lucifer. Lucifer estaba en el cielo, estaba al lado de Dios, ¿cierto? No existía el pecado hasta entonces. En un momento determinado, en aquella situación de absoluta perfección, él decide efectivamente utilizar su libre albedrío para ir en contra de Dios. Él no tenía la carga que tengo yo, ¿verdad?, de siglos y siglos y siglos de pecado. Adán y Eva, lo mismo, fueron colocados en un lugar perfecto. Fíjate, para mi horror, alguien predicaba el otro día aquí en esta ciudad. Es tremendo, hubo una discusión importante posterior. Claro, Adán y Eva en realidad pecaron porque no estaban tan contentos allí en el Edén. Es que el Edén tampoco estaba bien. Ellos estaban incómodos, aquello no les satisfacía tanto tampoco. Claro, alguna molestia tendrían, porque de lo contrario no habría pasado lo que pasó. Fijaos lo que se llega a decir, para intentar justificar cosas. Claro que somos libres. Somos tan libres como para tomar no sé cuántos montones de decisiones. Hay un estudio al respecto, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos decidiendo todo el tiempo. Decidimos todo el tiempo. Lo que pasa es que, hilándolo con la responsabilidad, no nos damos cuenta de que al final, dependiendo de lo que escojamos y dependiendo de cuánto convirtamos en hábito esa elección, al final efectivamente acabamos siendo bastante presos de lo que vamos decidiendo. Y hasta podemos ser adictos a un teléfono móvil. Y acabamos probablemente siendo adictos a tomar malas decisiones. Esto habría que matizarlo mucho. Pero es verdad que tú y yo podemos decidir. Decidimos todo el tiempo, en todo momento. Por cierto, termino con esto. Lo sabéis los que trabajáis además con niños pequeños. Desde edades muy tempranas distinguimos bastante bien la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Aunque no entendamos muy bien por qué. Pero sabemos que podemos decidir entre lo uno y lo otro. Y en cambio, siendo adultos, todavía nos comportamos como niños y culpamos al jefe, al de arriba, de mis malas decisiones. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo otra vez con cuál es el hilo conductor, ¿no? Porque cuando nos apetece somos niños, cuando nos apetece somos libres, cuando nos apetece, vaya hombre, es que he nacido en el mundo de pecado y no puedo decidir. Pues tendremos que volver al inicio, ¿no? Al principio. Qué interesante, pero da mucho de sí, ¿no? Todo esto que estamos hablando, porque Dios nos quiere libres y yo me hago una pregunta. Vale, vamos a hacer la prospección y nos vamos cuando ya estemos en la Tierra Nueva. En la Tierra Nueva sí no va a aparecer el pecado. Vemos que este universo ha sido vacunado, ¿no? Definitivamente, y muerte, la muerte ya desaparece, el dolor desaparece, nunca más volveremos a... ¿Seguirá habiendo libertad? ¿Seguirá habiendo libertad para elegir ir en contra de Dios? Con respecto al amor y la libertad de que estás comentando, Dios desea que lo amemos, incluso lo dijo en uno de sus mandamientos, ¿no? Amará a Dios sobre todas las cosas. Él quiere que lo amemos y para que podamos amarlo tenemos que tener esa libertad, porque el amor, para que sea amor, debe de brotar libremente del corazón. Si no, no sería amor. Dios no nos puede obligar a que lo amemos, pero Él desea que lo amemos. Y si hay obligación ya no hay amor. Por eso nos hizo libres. Y Él está esperando que libremente lo amemos. Entonces, yo creo que ahí nos deja claro cuál es la esencia de esa libertad. Que nuestra elección sea cada día elegir amarlo. Y esa rutina y ese
día a día esa elección hará que esa rutina se convierta en un hábito y ese hábito nos lleve poco a poco a ese final A del mí que hablábamos. me fascina pensar en la Tierra Nueva, pensar en ese Dios que es todo amor, pensar en esa vida transformada que vamos a tener cada uno de nosotros y en esa elección que cada día por la eternidad nos vamos a ir enamorando más de Dios para decir, jamás volvería yo a ese estado cero. Sí. Yo creo, en relación a la pregunta que has hecho, yo creo que sí seremos libres. Porque ya somos libres. Es decir, como hemos comentado en la reflexión, ¿no? Estamos deseando, ¿no?, llegar allí, ¿no? Entonces, y sabemos lo que hay aquí, sabemos lo que pasó, ¿no? Yo creo que ahí a lo mejor, no lo sé, a lo mejor sí podríamos volver a caer, ¿no? Sí podría producirse otra vez un inicio, ¿no? Un Adán y Eva allí en la Tierra Nueva, ¿no? Pero después de saber lo que había aquí, yo no sé si querría volver, ¿no? Yo, por ejemplo, a que se le ocurra decir algo, le vamos a caer encima unos cuantos. Yo, por ejemplo, me recuerdo mi época de docente, ¿no? De cuando era interino, ¿no? Iba pasando de colegio en colegio, ¿no? Y siempre recuerdo que cuando terminaba ya el tiempo que estaba allí, decía el director, bueno, pues ya sabes, si tienes oportunidad de volver, ¿no? Y yo siempre decía, sí, lo tendré en cuenta. Claro, yo no terminaba la frase nunca, ¿no? Porque lo tendré en cuenta, porque sí, estaba muy a gusto, querría volver, ¿no? Pero también lo tendré en cuenta de que por si no me gustaba el sitio, no me gustaba el ambiente, no me gustaba las circunstancias, lo tendré en cuenta para no volver, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí pasará un poquito lo mismo. Es verdad, estaremos en la Tierra Nueva, seremos libres, podremos decidir no seguir a Dios allí, no lo sé. Ahora, yo creo que nadie va a querer decidir porque sabemos lo que pasa, sabemos las consecuencias. A lo mejor a Adán y Eva en ese momento se le llenaron los ojos con lo que Satanás le dijo, ¿no? De que iban a ser como dioses, tal cual. Y no sabían lo que realmente significaba lo que Dios le había dicho, ¿no? De que descubrirían el bien y el mal, que es lo que nos pasa ahora. Ahora todos vivimos porque hemos descubierto lo que es el bien y lo que es el sufrimiento, lo que es estas cosas, las consecuencias del mal, ¿no? Son implicaciones y son que van anexadas a todo el tema de la libertad, ¿no? Y por qué Dios, porque empezábamos hablando de la providencia y a veces decimos, ¿por qué Dios no interviene más? Porque a veces nos peleamos con Dios con que quisiera ese enfrentamiento que tenemos a veces personal, esa lucha interna, a veces de que queremos a Dios más presente en nuestra vida, a veces déjame en paz. Pero es verdad que los cristianos ansiamos que Dios estuviera más presente. Parece como si no lo vemos, sobre todo cuando pasan cosas negativas, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando no nos salen las cosas como nosotros nos gustaría, cuando nuestros planes, ay, yo quería esto y he puesto tanto empeño y parece que no va por ahí la cosa. Y va un poco en esto que tú dices, la libertad, la providencia, decir cómo Dios interviene. Y ahora os leo un texto que dice el apóstol Pablo, que yo quería seguir avanzando, que está lo tengo por aquí, en Efesios capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según, y ahora viene, quiero que prestemos atención, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fijaos lo que ha metido aquí el apóstol, ¿eh? Y vamos a ver, porque las traducciones a veces, me gustaría tener a Pablo aquí, va a decir, Pablo, dinos exactamente, pero habla de, nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos, en amor, predestinados, eso de la predestinación. ¿A qué se estará refiriendo Pablo? Porque alguien podría decir, esto ya está hecho. ¿Alguien lee solo esto, sin lo que hay antes de Efesios 1 y lo que hay después de Efesios 1 y dice, bueno, pues entonces ya está. Dime a quién están las cartas ya repartidas de la baraja. Dice, ¿a mí qué me toca? ¿A mí me toca quedarme? Pues dímelo ya y dejo de... Punto. ¿O esto de qué va? Esther, ¿por dónde le metemos? ¿Por qué querrá decir Pablo? Cuidado con eso, porque la palabra destino se utiliza mucho, ¿eh? Y hay muchos cristianos que utilizan la palabra destino. Y entonces tenemos que ser especialmente cuidadosos cuando hablamos de destino o de predestinados para.
La lección nos explica que la traducción, efectivamente, del término griego que está utilizando aquí Pablo, dice algo muy diferente. Tiene que ver con lo que Dios ha planeado para ti y para mí. Tiene que ver con, lo explica la lección, con la meta que te ha puesto por delante. El propio Pablo habla de correr, ¿verdad?, en el camino de la vida hacia una meta. Bueno, ¿cuál es tu meta? Pues al parecer, eso que algunos llaman destino o predestinación, es decir, que Dios tiene algo diseñado para ti y tú no puedes elegir por ti mismo, es decir, se va a cumplir ese plan, ese proceso en tu vida y tú no tienes nada que hacer y te ha tocado para bien o te ha tocado para mal o eres el resultado de eso que Dios ha planeado. Eso no tiene nada que ver con que Dios te diga, oye, ¿sabes una cosa? Yo te he diseñado para que seas feliz. Yo te he diseñado para que me ames. Yo te he diseñado para que esos 10 mandamientos, que son 10 maneras de explicarte cómo te puede ir bien en la vida, te he diseñado para que, si las pones en marcha, seas felicísimo, vivas eternamente y esto sea una maravilla y vivamos estupendamente. Claro, pero como eres libre, puedes escoger seguir ese plan o puedes irte por otro camino. Y los resultados, efectivamente, serán o bien para salvación o bien para perdición. Volvemos otra vez al planteamiento, ¿no?, del principio, ese principio de amor que te ha hecho libre. Conmigo las cosas van bien, te he diseñado para que seas feliz, pero también puedes escoger ser infeliz. Eso algunos lo llaman predestinación y Dios lo llama te he creado libre. Claro, porque estamos destinados para muchas cosas, lo que tú dices, Esther. Estamos hechos para amar, pero podemos no amar. Podemos decidir odiar y ser unos amargados en la vida, ¿no? Pero no era ese el plan para el cual nacemos. No creo que ningún padre diga, quiero, hijo mío, para ti una vida llena de odio y que rechaces a todo el mundo y que seas un amargado y que te vayas tú solo y que no tengas relación con nadie. No creo que ningún padre, por ejemplo, piense eso de un ser querido, ¿no? Sino que le desea, le predestina, oye, yo he pensado que esto es lo mejor para ti, pero podrás elegir, ¿no? Cuando hablamos de la predestinación parece que ya está escrito. Ya Sí. hagas lo que hagas, eso es tu final o eso es lo que te toca. Y según nos está contando la escuela sabática, la Biblia no es así. Es verdad, está predestinado, pero Dios planea, predestinación es lo que Él planea teniendo en cuenta tus actos y tus elecciones. Es decir, no está escrito, no está, tú decides, pero Dios lo tiene planeado ese final para ti, aun teniendo en cuenta si tus decisiones sean buenas o sean malas. Ay, y Cristina, ¿cómo es nuestro Dios? Que entonces, siendo omnipotente, omnisapiente, todos esos atributos que todos los tenemos, aunque nos cuesta decirlo, sabiendo Dios cómo, por ejemplo, tú vas a ir por la vida, sin embargo se aguanta. Sí. Porque te respeta, ¿no? Sí. Pues, respétame menos y no me dejes caer en el charco, ¿no? Pero qué Dios tan amoroso, ¿no? Porque eso nos cuesta entender ese amor. Nos cuesta entender hasta dónde llega esa libertad que nos otorga para decir, Cristina, te quiero tanto que aunque no vas por el mejor sitio y aún así nos acompaña. Porque además, muchas veces pensamos que Dios se queda fuera, ¿no? Sí. Y Dios se mete en el barro, en ese charco con cada uno de nosotros cuando nos metemos en dificultades. Dios puede hacer algo bueno, puede hacer que algo bueno ocurra de algo malo que nosotros hemos decidido. Y de hecho, muchas veces las mayores enseñanzas que cada uno de nosotros aprendemos son en momentos y circunstancias de malas decisiones o de momentos malos, porque cuando de verdad dejamos a Dios que actúe en nosotros, es cuando Él hace algo bueno en nosotros y cuando de verdad aprendemos. Esto que estás diciendo es muy importante, porque a veces, ¿por qué pasa esto en mi vida, ¿no? Los porqués, que muchas veces no tenemos respuesta o que nos cuesta. ¿Por qué me está pasando esto, Dios mío, con todo lo que estoy haciendo yo por ti, por mi familia, por mi pareja, por mis hijos, con todo el sacrificio? Y sin embargo, yo creo que va parte, no digo que todas las respuestas estén ahí, pero Dios permite porque está pensando en un bien mayor. Y Esther se muerde la lengua, dime. Permitidme sumar algo también. Fijaos que estamos hablando aquí del esquema contando con Dios y con nosotros. Pero falta alguien. Falta el que está haciendo daño todo el tiempo. Es decir, cuando hablamos de providencia,
claro, muchas veces nos olvidamos de que muchas de las cosas malas que ocurren, bueno, de hecho, todo lo malo que ocurre, tiene un responsable, ¿cierto? Es decir, en el sentido de que tenemos a Dios diseñando y protegiéndonos y cuidando y manteniendo con su poder toda la creación, pero también tenemos al enemigo haciendo daño. Y él está buscando que todos nos perdamos. A veces olvidamos esto, no quiero decir, porque estábamos hablando y a lo mejor nos está viendo alguna persona que tenga menos, a lo mejor, acercamiento a la Biblia y diga, oye, pero es que en este esquema, sí, efectivamente, en este esquema falta algo también. Y es el enemigo, es el que está haciendo daño. Forma parte también de todo este panorama que estamos dibujando. Y Dios nos está cuidando, pero Satanás está ahí, buscando a quien devorar, ¿verdad? Dice el texto. Y evidentemente eso explica muchas de las cosas que salen mal y muy mal. En relación a la predestinación, he leído esta semana una explicación que la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no? Y un poco viene a decir de que la predestinación de la que habla la Biblia o la palabra con la que se traduce la Biblia no significa, ¿no?, de que Dios determina de antemano todo lo que va a pasar en la historia, ¿no? Sino que más sería una traducción como que Dios pone una meta delante, ¿no? O que propone una meta a la que queremos llegar. Entonces la predestinación se refiere a que Dios ha planeado en el futuro una meta, ¿no? Como hablábamos, hemos hablado en la escuela sabática y hemos hablado en la reflexión, todo creyente tiene una meta, y es llegar, volver a casa, ¿no? Llegar al hogar, ¿no? Y esa es la predestinación de Dios, que todos podamos llegar a casa. Y hablando de meta, pues yo soy muy competitivo, me gusta mucho competir, y últimamente, pues por circunstancias, pues me dejé ya los deportes de equipo, ¿no? Por la edad, sobre todo, que ya vamos ya un poco cascaetes, ¿no? Pero ya teniendo cuerpo de entrenador, más sí, que de... ya, sí. Y soy más Ancelotti ya, ¿no? Pues, pero sí que me gusta, por ejemplo, el tema de la bicicleta, ¿no? Del ciclismo, ¿no? Y entonces me venía a la imagen, ¿no? Pues el tema ese de cuando hemos participado, Cristina también, conmigo en alguna carrera, ¿no? En alguna marcha, ¿no? Que sales, ¿no? Y tu objetivo es llegar, ¿no? Yo siempre lo digo, mi objetivo es terminar. Y si puede ser sano y salvo, mejor, ¿no? Llegar a la meta. Pero ¿qué pasa? Que hay veces que durante ese camino, durante ese recorrido, ¿no? Pues se nos plantean problemas, ¿no? A veces pues te falla la bicicleta, o estás muy cansado y te tienes que retirar, o te caes, o te pasa todo, ¿no? A la vez, ¿no? Y pinchas y tienes que estar un rato intentando solucionar el problema, ¿no? Pero la meta está ahí. ¿Por qué no he llegado a conseguir la meta? Pues porque a lo mejor he tomado una mala decisión. Porque no tenía la bicicleta a punto, porque no había entrenado suficiente, porque iba descuidado y me he caído, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es la manera que tenemos que ver la predestinación, ¿no? Dios ha puesto una meta y nosotros estamos compitiendo en esa carrera, ¿no? Y lo bueno que tenemos con la meta de Dios es que nos da toda la vida para que podamos llegar, ¿no? Hay veces que hemos participado en carreras, ¿no? O en marchas donde te ponen una hora de llegada y el año pasado estuve con Paco en una que teníamos 12 horas para terminar y íbamos mirando más, al final íbamos mirando más el reloj. No corre el ¿vale? tiempo. Entonces, si a veces no llegamos es por nosotros, pero Dios nos ofrece el camino, nos ofrece la ruta, nos da todas las cosas para que podamos llegar. Vi un vídeo que me mandó Cristina de una carrera que se produjo de la vuelta al Algarve en Portugal de esta semana. Y era muy curioso porque en el último kilómetro habría una rotonda. Iba todo el pelotón llegando a la rotonda y, bueno, los que sabéis del tema de ciclismo, a veces, según para que la coja la rotonda, pues puedes tener ventaja o desventaja. Pues en esa rotonda la carrera iba hacia la izquierda, pero había gente que se metía hacia la derecha para intentar conseguir ventaja. ¿Qué pasa? Que se ve en la imagen, la podéis buscar por internet, se ve en la imagen que cuando están en el último kilómetro está la rotonda, entonces giran hacia la derecha y esa rotonda estaba cerrada porque estaba el público. Y entonces cogieron otro camino y de repente ¡bum!, se desviaron de la meta. Camino equivocado. Cogieron un camino equivocado. Y entonces pues iba uno ahí, que fue el que al final ganó la etapa, que se quedó mirando y dice, se han desaparecido todos, ¿no? Pues el hombre pues llegó tan ricamente. Y se ve una imagen, ¿no?, de cómo pasan por fuera de la meta.
y cómo había alguna gente que se estaba dando cuenta de que la meta estaba en este lado de la calle, que ellos se estaban desviando, que paran, cogen sus bicicletas, saltan por encima de la valla que había separando la calle para intentar entrar, ¿no? Y como algunos se lamentaban, ¿no? Y yo creo que esa imagen es un poco lo que es la providencia de Dios, ¿no? La predestinación de Dios y lo que es el libre albedrío. Al final intentamos coger la rotonda por otro lado. Dios nos dice, coger la rotonda por aquí. Pero nosotros intentamos cogerla por otro lado, ¿no? Para intentar llegar antes, ¿no? O llegar más cómodos. Y nos damos cuenta que al final, ¡pum!, la meta se nos queda a un lado. Qué interesante, qué interesante. Lo vamos a dejar con esa imagen porque ya no hace seña, Julián, de que el sermón y la reflexión del pastor hoy, Manuel Murcia, está a punto de comenzar. Terminamos con, tal como empezamos. ¿Nos recuerdas, Cristina, el versículo de memoria? ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí, por supuesto. Además, muy interesante. Y estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sigamos confiando, aunque no terminemos de entender todo, aunque a veces cogemos mal la rotonda, confiemos, porque Dios le ha vencido al mundo, agarrémonos a Jesús. Seguiremos reflexionando sobre esta interesante escuela de Biblia, avanzaremos en esto de implicaciones del amor, de la justicia, de la libertad, y esperamos vuestros comentarios y conectamos ya con nuestra capilla para el sermón de hoy.